Nos encontramos nuevamente dándoles la bienvenida a este webinario y tan importante, el tercero del módulo de Explorando el Genoma Humano en la Medicina Moderna. En las semanas anteriores, la especialista doctora Montserrat Rodríguez, química farmacéutica, bióloga con maestría en agrobiotecnología de la Universidad de Gießen en Alemania, nos ha ilustrado magistralmente sobre todo lo que tiene que ver con la secuenciación genómica de forma progresiva, la secuenciación de nueva generación, que es una técnica moderna que ayuda e impulsa cambios muy significativos en el diagnóstico, no solamente clínico y complementario para las estrategias necesarias en el manejo de las patologías, sino en mejorar la calidad de la vigilancia genómica entre una de sus cualidades. Este día, en la ponencia, ¿qué es la secuenciación genómica? ¿Cómo funciona y sus aplicaciones a nivel de la salud humana? En el que se nos habló con mucha certeza acerca de todo lo que tenía que ver con las bases de la secuenciación. En una segunda ponencia se nos habló sobre genómica microbiana y estudio de los microbiomas, especialmente de la microbiota vaginal. Y hoy, en una tercera conferencia, conoceremos sobre vigilancia de las enfermedades infecciosas, resistencia antimicrobiana, vigilancia de los microorganismos multidrogoresistentes como la salmonela, por lo que agradecemos a la doctora Rodríguez por atender nuestra invitación y ser parte de este proceso de formación progresivo, de una transformación importante de nuestro sistema de salud con una estrategia tan fundamental como esta. Las temáticas que se desarrollan en el programa de webinarios son pensadas estratégicamente y son de suma importancia para el país, con participación de expertos en diferentes áreas sanitarias. Nos permiten un intercambio y una actualización de conocimiento. Doctora Rodríguez, bienvenida de nuevo, le cedo la palabra, no sin antes pedirle a todo nuestro auditorio que escriba sus preguntas y sus inquietudes en el chat para luego poder comentarlas. Se le ruega cerrar sus salidas de video y audio. Bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sandoval. Gracias a IENES El Salvador. Esta es mi última participación como ponente en este módulo de webinario. Sin embargo, eso no significa que termina. Los invito a estar presentes y muy conectados con las redes sociales de IENES El Salvador, puesto que vienen temas enfocados hacia la genómica en aplicaciones humanas. Entonces, el día de hoy voy a empezar esta participación con un tema que en realidad es aquel que nos conectó con el Instituto Nacional de Salud de El Salvador, lo cual fue precisamente la adopción de la genómica para la salud pública. Entonces, tengo un especial cariño, predilección por esta aplicación, porque en realidad es la que nos permitió a los países en América Latina acercarnos a estas tecnologías. Entonces, países que jamás habían tenido conexión con la secuenciación de siguiente generación, en realidad fue a través de la vigilancia de las variantes de SARS-CoV-2 que se pudo adoptar para tomar decisiones a nivel de salud pública. El día de hoy nos vamos a enfocar en 3 aplicaciones muy específicas, las cuales van a ir orientadas hacia, como bien lo comentaba la doctora Xochitl, hacia el entendimiento de enfermedades infecciosas, de resistencia antimicrobiana y de brotes intrahospitalarios. No sin antes hacer un reconocimiento de los métodos de secuenciación, aquellos que nos acompañaron previamente en el seminario 1 y 2, pues bueno, ya tienen una introducción de lo que es la secuenciación y también una introducción teórica hacia los métodos para estudiar la microbiología a nivel de genómica. Entonces, la semana pasada, pues bueno, más bien en el seminario anterior, hablamos de este método metagenómica y metatranscriptómica que se utiliza para el estudio de comunidades microbianas. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en los métodos 1, 3 y 4 para entender cómo estos métodos nos permiten entender el genoma
de microorganismos que nos atañe precisamente para el entendimiento, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, de marcadores de resistencia antimicrobiana y todo lo que esté asociado con aquellos microorganismos o patógenos que se vuelven de interés para la salud pública, ¿vale? Entonces, el primer método, recuerden que se llama secuenciación del genoma completo. El tercero es secuenciación dirigida o de amplicones. Vamos a tener un enfoque primordial hacia el método llamado COVID-seq y el cuarto método que es enriquecimiento o metagenómica de precisión, ¿vale? Entonces, básicamente nos vamos a dar cuenta de que estos tres métodos, el 1, el 3 y el 4, tienen especiales aplicaciones para brotes hospitalarios, enfermedades infecciosas y resistencia antimicrobiana. Entonces, por eso es importante reconocer que dependiendo de la respuesta que queramos contestar, es que hay un método recomendado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la aplicación en brotes hospitalarios. Entonces, anteriormente ya hablamos que hay un método llamado metagenómica, tanto metagenómica shotgun como metagenómica de amplicones o el llamado 16S, los cuales nos permiten perfilar comunidades microbianas. Estoy hablando de los métodos que se encuentran a la derecha. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de comunidades microbianas, hoy vamos a hablar de aislados. ¿Por qué? Porque la secuenciación de los genomas completos de cualquier microorganismo siempre va a partir de un aislado cultivado, específicamente cuando estamos hablando de que ya tenemos la cajita Petri con las colonias o que tengamos, por ejemplo, un hongo cultivado o aquellas que no han sido, por ejemplo, colonias que no han sido identificadas y que las tenemos ahí en un cepario, las tenemos guardadas, podemos identificarlas de manera taxonómica mediante la secuenciación de este genoma completo. Entonces, la secuenciación básicamente lo que nos permite secuenciar el genoma completo de este aislado es tener una taxonomía y además encontrar factores de virulencia, genes de resistencia o cualquier otro marcador genético de interés. Entonces, por eso es que se vuelve importante este método, por ejemplo, para investigar brotes intrahospitalarios o para investigar, por ejemplo, marcadores de resistencia antimicrobiana. Entonces, este método consiste en hacer la extracción de ácidos nucleicos desde el aislamiento o el cultivado y de ahí obtener una clasificación taxonómica y con esa clasificación taxonómica, es decir, conectarla con lo que se ha encontrado y que ya hay bases de datos, es decir, estamos comparando con otras bases de datos que nos entregan la taxonomía y también los genes o características genómicas de ese microorganismo, es que podemos entregar, digamos, dos respuestas al mismo tiempo. Tanto la taxonomía, es decir, darle un nombre a ese microorganismo que tenemos aislado y dar una característica genómica que puede ser un factor de virulencia, que pueden ser los genes de resistencia a metales, a antimicrobianos y cualquier otro de interés, ¿vale? Entonces, este es el flujo de trabajo. Recuerdan que es un flujo de trabajo común para la mayoría de las aplicaciones, en donde partimos de una preparación de muestras, que básicamente es la extracción de ácidos nucleicos o un lisado crudo que ya pasó por una extracción y partimos siempre de ADN o de ARN, bueno, en caso de que tengamos, por ejemplo, virus, porque hay laboratorios que también tienen laboratorios de bioseguridad nivel 3 y pueden hacer aislamiento de virus y también parten, por ejemplo, de ARN para hacer una preparación de genotecas, que es el paso 2. Entonces, en realidad, aquí vamos a tener un aislado, virus, bacteria, hongo, lo que tengamos, podemos hacer la extracción de ácidos nucleicos completos y esos ácidos nucleicos entran a la preparación de genoteca, lo cual es lo que básicamente ya va a leer el secuenciador. Recuerdan que en la genoteca se agregan adaptadores e índices y esos adaptadores e índices nos permiten que el secuenciador los pueda leer. Entonces, aquí, a diferencia de los métodos en donde perfilamos comunidades microbianas que necesitamos muchísimos millones de lecturas por muestra, aquí normalmente se requiere menor cantidad de lecturas y que va a depender del tamaño del genoma del microorganismo. Entonces, todos los microorganismos que se encuentran cultivables a nivel de naturaleza, es decir, aquellos que ya se han cultivado previamente, ya están en unas bases de datos, que ya sabemos cuánto mide su genoma y entonces ya tenemos un genoma de referencia para hacer un análisis bioinformático. Por eso es que entonces cuando queremos calcular el número de
de muestras por corrida, solamente necesitamos hacer un cálculo de qué cobertura, que aquí está expresado como coverage, qué tamaño de genoma o genome size en megabases, por ejemplo, y cuál es el tamaño o longitud de lecturas que requerimos para entonces obtener las recomendaciones, que normalmente van entre 0.5 y 1 millón de lecturas por muestra, dependiendo del tamaño del genoma de ese microorganismo. Entonces, finalmente en el análisis lo que hacemos es un mapeo, un ensamblaje de ese genoma, es decir, hay que darle sentido a esas secuencias y luego entonces podemos hacer la identificación de estos. ¿Cuál es una de las grandes aplicaciones de este método de secuenciación de genoma completo? Es precisamente para la identificación, la caracterización de brotes intrahospitalarios o las llamadas infecciones asociadas a la atención de la salud, antes llamadas nosocomiales. Entonces, se sabe que estas infecciones que pueden ocurrir en cualquier centro de atención médica no solamente amenazan la salud bueno, el estado, la vida de los pacientes, sino que también está generando una carga económica muy importante para los sistemas de atención médica. Por eso es que entonces se está convirtiendo en una de las prioridades para la Organización Mundial de la Salud para atención primaria. Entonces, bueno, aquí hay algunos datos, por ejemplo, de que estas infecciones conducen a la pérdida de decenas de miles de vidas. En 2018, aproximadamente 10,000 millones de dólares se fueron solamente en costos de atención médica relacionados a las 5 principales infecciones en centros hospitalarios. Y también, aunado a esto, pues se ha encontrado que los avances más relacionados hacia la secuenciación de genoma completo permiten identificar y caracterizar los brotes mediante una secuenciación ya más precisa. Es decir, no solamente estamos viendo regiones como suele ser el PCR o algo así, que ahorita vamos a ver las diferencias entre las tecnologías, pero además se considera una identificación precisa o de alta precisión. Y bueno, hay algo muy importante aquí, es que en realidad hacer una epidemiología de base genómica o lo que ya se conoce como vigilancia genómica es lo que básicamente se ha convertido en el arma clave para identificar patógenos microbianos cuando están presentes y cuando no están, porque podemos partir de una llamada vigilancia genómica continua y que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre una continua y una de respuesta a brote. Entonces, estos son algunos de los microorganismos que comúnmente se encuentran involucrados en este tipo de infecciones asociadas a los servicios de salud. No están todos, están algunos de los principales. Entonces, esto puede cambiar dependiendo del país, dependiendo pues del centro hospitalario, dependiendo, por ejemplo, de los marcadores de resistencia que se encuentran asociados a ellos, como por ejemplo Staphylococcus aureus, methicillin resistant. Entonces, en realidad, esta es una lista solo de ejemplo y es una lista de justamente esos microorganismos que sí se pueden cultivar, pero que no forzosamente nos funciona solamente tener una respuesta de identificación de cómo se llama el microorganismo, es decir, necesitamos ir más allá. Entonces, los métodos moleculares conocidos para esta investigación de brotes, pues bueno, los encuentran aquí, son los que de manera tradicional se usaban. Campos pulsados ya dejó de usarse desde hace muchísimos años. Fue considerado el gold estándar o el estándar de oro durante muchísimo tiempo. Sin embargo, pues bueno, aquellos que ya se movieron a secuenciación se podrán dar cuenta que comparado con hacer campos pulsados, pues bueno, la secuenciación es muchísimo más sencilla, más fácil de interpretar. Si nos vamos hacia la interpretación, por ejemplo, por qPCR, pues bueno, qPCR se considera pues la mejor herramienta para la detección. Sin embargo, eso no nos permite, o sea, esta tecnología no nos permite, por ejemplo, ver todos los genomas. Solamente estamos viendo unas pocas regiones y que dependen de los primers, como hayan sido diseñados. Y luego entonces pues identificar por amplificaciones solo esa región para lo cual se diseñaron los primers. Entonces, la qPCR es buena, es rápida, sin embargo, no nos permite ver todo el genoma y con ello, pues, evitamos también, por ejemplo, ver nuevas mutaciones o nuevas variantes de microorganismos. Aunado a esto, pues bueno, algo llamado trazabilidad, que por ejemplo, cuando queremos investigar brotes, pues lo que necesitamos no solamente es identificar el patógeno, pero hay que darle trazabilidad o rastreabilidad en todo el caso.
es decir, de dónde surgió ese caso, si fue una mutación o una variante interna de ese hospital, o si fue de algún otro de manera externa, si podemos utilizar esa misma colonia para relacionarla con alguna otra de otros casos. Todas esas respuestas en realidad solamente las podemos tener mediante una tecnología que nos dé trazabilidad, lo cual tampoco podemos obtener ni por electroforesis capilar ni por MALDI-TOF, ¿no? Entonces, MALDI-TOF es básicamente cromatografía, que es, bueno, suelen ser equipos de alto gasto a nivel de capital, suelen ser bastante costosos y que también están limitados en la trazabilidad. Puede ser una técnica rápida y rentable para identificar, por ejemplo, colonias, pero no forzosamente nos va a dar respuestas de mutaciones, ni de variantes, ni de si fue externo o fue interno, si está relacionado con otros casos. Y todo eso, esas preguntas solamente se pueden contestar por secuenciación. Ese es ahí donde está uno de los grandes valores de hacer secuenciación de siguiente generación para la identificación de brotes intrahospitalarios. ¿Por qué? Porque en realidad es un ensayo único. No necesitamos ni usar la qPCR, ni campos pulsados, que ya no se usa, ni MALDI-TOF. En realidad solamente partimos del cultivo y de ahí funciona como un único ensayo para detectar el brote, en este caso darle una identificación a ese microorganismo. Y si lo pensamos con el flujo de trabajo existente, lo comparamos, entonces podemos decir que es más rentable. ¿Por qué? Porque la inversión que se hace en un secuenciador no es solamente para este flujo de trabajo, como puede ser MALDI-TOF, que solo se usa para identificar colonias. Es decir, un secuenciador se puede utilizar para muchas otras aplicaciones, que parte, bueno, de estos seminarios es demostrarles cómo justamente una vez que invierten en un secuenciador, se vuelve rentable a lo largo del tiempo porque no solamente harán una cosa como sucede con MALDI-TOF, sino que además van a seguir haciendo muchísimas más cosas a lo largo del tiempo. Entonces, eso lo hace rentable a lo largo del periodo. Eso también hace que sea más rápido para identificar grupos de brotes, porque no hay que esperarnos a, por ejemplo, identificar qué primers para qué regiones identificar, sino que solamente necesitamos el cultivo, hacemos la secuenciación del genoma completo, conectamos la filogenia, la taxonomía, y entonces ya podemos saber qué microorganismo es el responsable del brote. Y bueno, si hablamos de resolución, pues hacer secuenciaciones de genoma completo nos permite confirmar o descartar casos en un brote. ¿Por qué? Porque una mala identificación en una colonia nos podría llevar hacia una mala confirmación, y algo que no se puede hacer en secuenciación es eso, tener una mala confirmación o un mal descarte. ¿Por qué? Porque el genoma básicamente no miente. Una vez teniendo la secuenciación de ese genoma completo, es imposible equivocarnos si era ese microorganismo o no. El secuenciador va a encontrar los ácidos nucleicos, los va a secuenciar y nos va a permitir identificar si fue o no responsable ese microorganismo del brote. Entonces, digamos, la importancia de hacer secuenciación a nivel de brotes hospitalarios, pues nos ofrece no solamente la resolución más alta para identificar hasta niveles muy profundos en la taxonomía, como puede ser a niveles de cepa, es decir, muchas veces nos quedamos a niveles de género, a veces ni siquiera llegamos por ahí porque no fue suficiente la cantidad de muestra, cualquier tema. Entonces, una vez que tenemos el aislado, podemos identificar ese microorganismo con información tan profunda que no solo es a nivel de especie, pero podemos entregar resultados de resistencias. Entonces, eso es lo más importante de hacer secuenciación. No solo voy a identificar una colonia, sino que además voy a entregar marcadores genéticos que son importantes para la toma de decisiones a nivel de salud pública. Y esto también hace que, bueno, si ya estamos viendo todo el genoma, podamos hacer una relación taxonómica, es decir, que cómo se correlaciona con a lo mejor entre algún otro aislamiento que haya tenido previamente o nuevos aislamientos, cómo se pueden relacionar entre ellos, porque a nivel genético es como hacer un árbol genealógico de las bacterias, que en realidad se conoce como filogenia. Se le da una correlación y con eso podemos entonces saber si están conectados los casos. Y finalmente, pues bueno, hacer secuenciación nos permite tener una capacidad de rastreo, porque podemos hacer seguimiento sobre las bases de datos de una institución que hace la secuenciación de genoma completo. Es decir, los datos no es algo que se modifiquen,
una vez que salen las secuencias, que se identifican esos microorganismos, se pueden quedar guardadas en las bases de datos y entonces poder saber si es algo que está surgiendo de manera externa, de manera interna, si es algo que ha estado prevalente durante muchísimo tiempo. Suele suceder en muchos laboratorios que tienen en sus ceparios colonias que no han podido identificar y que generaron un brote y no saben si fue responsable ese microorganismo. Entonces, básicamente hacer secuenciación nos permite contestar esas preguntas, nos permite tener ese control, ese rastreo, para entonces darle pues también capacidad técnica a la institución. Entonces, este es un ejemplo de un brote relacionado con un duodenoscopio en el cual se encontró una Klebsiella pneumoniae que resultó también ser resistente a varios carbapenemeicos. Entonces, pues lo que se hizo fue una secuenciación de genoma completo en un MiSeq, se vincularon los casos, se identificaron 9 pacientes con infecciones debidas a esta Klebsiella en el duodenoscopio y entonces, pues bueno, se confirmó la presencia de una alta resistencia, que bueno, en este caso estamos hablando de un gen resistente a carbapenem, que es BLA-OXA 232, y que todo esto solamente se pudo contestar haciendo los aislamientos, haciendo la extracción de ácidos nucleicos y luego entonces la secuenciación de genoma completo para identificar no solamente la bacteria, pero también identificar el marcador de resistencia antimicrobiana. ¿Vale? Entonces, este es el primer ejemplo del uso de la secuenciación para una aplicación como es justamente la identificación de brotes intrahospitalarios y infecciones asociadas al sistema de salud. Una segunda aplicación, y que nos vamos a ir a un método diferente, es para la detección y vigilancia de enfermedades infecciosas. Aquí estamos hablando de otros métodos, no es secuenciación de genoma completo, aquí estamos hablando de secuenciación de amplicones y de secuenciación de enriquecimiento metagenómica de precisión. Entonces, estos métodos en realidad surgen porque la pandemia de COVID-19 nos demostró que más allá de solamente tener una PCR positiva, una PCR negativa, pues había preguntas que no podíamos contestar con una PCR, como si había mutaciones en esa secuencia genética que cubrían los primers, si había transmisión había sido algo externo, algo interno, por ejemplo, como los casos importados, qué tan rápido estaba mutando, por ejemplo, este nuevo virus llamado SARS-CoV-2 y lo más importante es saber si existían coinfecciones, porque algo que surgió durante la pandemia de COVID-19, bueno, es que en los primeros casos la gente pensaba que era alguna infección respiratoria común y luego resultaban ser coinfecciones y eso no se puede contestar por PCR. Entonces, en realidad, surgen estos métodos de secuenciación y vamos a hablar específicamente de COVID-seq para contestar estas 4 preguntas. Entonces, no hay forma de que la PCR nos permita contestar mutaciones, coinfecciones ni vías de transmisión, porque solamente haciendo la secuenciación de los genomas de estos microorganismos es que podemos contestar las preguntas. Entonces, aquí hay que hacer una diferencia y hay que saber identificar a qué nos referimos con pruebas de diagnóstico y qué hace la vigilancia. Las pruebas de diagnóstico siempre van a ser las rápidas, me refiero en el tiempo, no las pruebas rápidas en las que se identificaban por antígenos, sino las pruebas de diagnóstico PCR, en donde tenemos una respuesta del tipo si hay o no hay, si está o no está el microorganismo, y son pruebas que se realizan a individuos pacientes tal cual o gente que llega con síntomas y se la hace en un laboratorio. Esas son las pruebas de diagnóstico, suele ser la PCR. Sin embargo, la vigilancia es algo que a nivel epidemiológico permite contestar preguntas a nivel poblacional. Es decir, las pruebas de diagnóstico ayudan a los médicos para manejar pacientes de manera individual, pero la vigilancia ayuda a los funcionarios de salud pública a tomar decisiones, que eso fue lo que ocurrió con SARS-CoV-2. La adopción de la secuenciación fue justamente por esto, porque necesitamos hacer vigilancia a nivel epidemiológico de este nuevo virus. ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos era determinar qué tan rápido estaba evolucionando, entender este nuevo virus, la eficacia, por ejemplo, de las vacunas, y todo eso solamente se podía contestar por secuenciación. Entonces, entendiendo una vez que la vigilancia no es diagnóstico ni diagnóstico por PCR es vigilancia, es que podemos hacer un continuo entre el descubrimiento, la vigilancia y las pruebas PCR o pruebas diagnósticas para
tener un ciclo de vigilancia. Entonces, cada vez que hay un patógeno generando un brote en nuestros países, lo que tenemos que asegurarnos es tener un genoma completo. Por eso está como WGS, Whole Genome Sequencing. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es un genoma de referencia para comparar estas nuevas variantes que están surgiendo. Entonces, es lo que nos lleva a que cada vez que hay un brote en nuestro país de este patógeno, podamos hacer una mezcla entre pruebas diagnósticas, que normalmente va a ser la PCR de si está o no está, pero no vamos a contestar nada más. Y entonces tenemos que ir a la secuenciación para hacer la vigilancia de respuesta. En donde esta vigilancia de respuesta, esos casos positivos por PCR se mandan a secuenciación para identificar nuevas variantes, para hacerle, para hacer sentido con las tasas de infección. Y como estamos teniendo un número altísimo de muestras, porque estamos en brote, estamos en pico alto, por así decirlo, es que necesitamos un método que nos permita meter a secuenciar todas esas muestras positivas y darle sentido a nivel genómico, es decir, encontrar nuevas variantes, encontrar nuevas mutaciones y que esas nuevas mutaciones o esas variantes, si son de preocupación, hagan sentido con los números de las tasas de infección en el país. Entonces, ¿cuándo está el brote alto? Estamos en, digamos, en un ciclo de vigilancia de respuesta. Pero cuando se reduce el brote, no dejamos de hacer secuenciación. Eso es lo más importante, porque entramos en la fase de vigilancia activa, en donde vamos a vigilar la presencia no solo de ese patógeno que causó brote en nuestro país, pero además otros que suelen estar prevalentes o presentes en nuestros países. Entonces, antes de que se convierta en brote, en la vigilancia activa vamos vigilando el aumento de casos antes de que ya generen un pico. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un número continuo de muestras, un número continuo de patógenos y podemos secuenciarlos al mismo tiempo. Ahí es donde se creó otro método que se llama enriquecimiento, que es donde solamente capturamos los microorganismos que nos interesan para vigilarlos durante el resto del año antes de que causen brotes. Entonces, así es que podemos reconocer que hay dos métodos. Un método para la vigilancia de respuesta que van a ustedes a conocer como método de amplicones y que, bueno, nosotros le pusimos el nombre de COVID-SIC porque nos permitió en aquel entonces dar respuesta a COVID, pero este mismo protocolo, y lo van a conocer, sirve para hacer la vigilancia de otros microorganismos. Y en etapas de vigilancia activa es que surge el método de enriquecimientos porque nos permite capturar varios patógenos al mismo tiempo sin tener que secuenciar uno por uno. ¿Vale? Entonces, la vigilancia genómica no solamente ocurre a nivel de salud pública, no solamente ocurre cuando tenemos pruebas diagnósticas por PCR que dicen si está o no está el microorganismo. También la vigilancia genómica se puede hacer a nivel medioambiental y esto ha surgido de manera importante para aquellos, sobre todo gobiernos que quieren hacer vigilancia a nivel, por ejemplo, de monitores ambientales, de vectores de transmisión, como suelen ser los responsables de muchas de las enfermedades febriles o tropicales como dengue, chikungunya. Y muy importante hacer la vigilancia, por ejemplo, genómica en reservorios zoonóticos. Estamos hablando de aquellos animales que tienen la capacidad de adquirir una infección y que esa infección salte al dominio humano y entonces cause una infección que puede ir desde leve a severa. Y si a esto agregamos además la resistencia antimicrobiana, entonces nos damos cuenta que la genómica nos permite hacer vigilancias integrales que nos están llevando hacia el llamado enfoque de una salud o One Health, que poco a poco van a ir escuchando, porque cada vez los ministerios de salud se están conectando más con los ministerios de agricultura, los ministerios, por ejemplo, de medio ambiente, para hacer una vigilancia integral. Entonces, la genómica nos permite hacer no solamente vigilancia a nivel de salud pública, pero también a nivel de salud animal y medioambiental. Entonces, este es el primer, digamos, método que se desarrolla para dar respuesta a nivel de vigilancia genómica y que se desarrolló durante pandemia de COVID-19, por eso es que se llama COVID-SIC. Es una secuenciación de amplicones. ¿Por qué? Porque si recuerdan la secuenciación de amplicones, pues se diseñan varios primers que cubren, en este caso, el genoma completo de SARS-CoV-2, porque, bueno, el virus no lo podemos aislar, pero necesitamos ver el genoma completo. Bueno, entonces lo que hacemos es desarrollar primers que se sobrepongan en todas las regiones de ese genoma y luego entonces podemos hacer la secuenciación. Entonces se van a dar cuenta que este método funciona a través de dos pools de primers, que son estos, primer pool 1 y primer pool 2.
Entonces, esos pools de primers contienen 98 amplicones que permiten que secuenciar el genoma completo de SARS-CoV-2. Pero, ¿qué ocurrió? Pues bueno, muchos de nuestros usuarios lo que hicieron fue sacar esos pools de primers e intercambiarlos por los primers de otros patógenos. Entonces, de tal manera que este protocolo COVID-SIG se convirtió en la base de la vigilancia genómica para ahora vigilar influenza, dengue, chikungunya, y recientemente supimos de un usuario, por ejemplo, en Ecuador, que está haciendo la vigilancia de VIH, genoma completo, resistencia a antivirales, y todo sale precisamente solo cambiando los pools de primers y luego entonces haciendo la interpretación bioinformática. Entonces, esa es la razón por la cual este protocolo, ya que se ha demostrado y de hecho se han publicado muchos de los resultados con este protocolo solo cambiando los primers, es que el próximo mes van a ustedes conocer que le vamos a cambiar el nombre para que deje de ser solo COVID-SIG, porque la gente suele pensar que solo se usa para COVID, y va a ser un protocolo que es exactamente el mismo, pero no va a incluir los primers de SARS-CoV-2, va a ser un protocolo sin primers para que ustedes puedan ingresar los primers que quieran una vez ya desarrollados y puedan vigilar el patógeno que quieran cada vez que haya un brote. Entonces, eso hace que este nuevo protocolo, que ya no va a tener nombre COVID-SIG, pueda ser utilizado para que cada vez que haya un microorganismo que está generando brote en nuestros países, pues bueno, sacamos los primers de ese microorganismo, usamos el mismo protocolo de secuenciación y hacemos entonces la vigilancia genómica. Sin embargo, cuando ya entramos, digo, esa fue la parte de la vigilancia en estados de respuesta a brote. Pero cuando ya disminuye, entramos a esta parte de vigilancia activa, en donde no solamente hay que vigilar ese microorganismo que ya nos causó bastante problema con ciertos casos, con un gran número de casos, pero ahora hay que vigilar varios. Entonces, lo que desarrollamos fue un método llamado metagenómica de precisión, que no es otra cosa más que ese método 4 que vieron de enriquecimiento. Entonces, ¿cómo funciona este método? Es que si lo comparan contra una PCR múltiplex, contra una secuenciación de amplicones, que es, por ejemplo, COVID-SIG, pues bueno, nos permite la metagenómica de precisión secuenciar varios microorganismos al mismo tiempo en un solo flujo de trabajo o en una llamada librería genoteca, y dependiendo del panel, porque esto funciona a través de paneles de sondas que enriquecen los microorganismos que nos interesan, podemos a veces reportar marcadores de resistencia antimicrobiana. Solamente son, lo menciono ahorita antes de entrar a cada uno de ellos, pero hay 5 paneles de enriquecimiento que están disponibles de manera inmediata para la vigilancia y la detección de esos microorganismos, y 2 de esos paneles permiten reportar marcadores RAM. ¿Qué es importante de este método? Es que la amplitud, la capacidad de respuesta de este protocolo de enriquecimiento es muchísimo más rápido que esperarnos contra un cultivo, por ejemplo. Muchas de las situaciones cuando los laboratorios, sobre todo de salud pública, que reciben pacientes o personas con síntomas, por ejemplo, de una infección respiratoria, una infección febril, pues en la PCR si sale negativa o no se encuentra una probable respuesta, entonces se manda a secuenciación con cualquiera de estos paneles. Ahora, lo importante también es que hay que mencionar, si tenemos las PCRs positivas, podemos meterla a secuenciar con estos paneles y con ello identificar las variantes. Que bueno, ese va a ser uno de las pláticas que va a dar una de mis compañeras al finalizar este módulo de webinarios. Entonces, más específicamente les va a hablar de cómo funciona este método de enriquecimiento, por ejemplo, para las vigilancias virales. Sin embargo, yo quiero platicarles cómo funciona. Entonces, ustedes ya saben que existe un método una parte de protocolo que consiste en la preparación de genotecas. La preparación de genotecas, que no es otra cosa, en donde pues se hace la tagmentación, es decir, cortar esos ácidos nucleicos para buscar cierta longitud, se le pegan los adaptadores, se le pegan los índices, y luego esos, digamos, fragmentos que ya están preparados se ponen a hibridar con sondas. Entonces es este paso intermedio que se conoce como captura, que es digamos, el corazón de este protocolo llamado Illumina DNA RNA with Enrichment o con enriquecimiento, porque lo que nos permite es entonces esas sondas se van a pegar a diferentes
regiones a lo largo del genoma de varios microorganismos y va a funcionar como si estuviéramos pescando, es decir, solamente vamos a capturar a través de esas ondas los microorganismos que nos interesan y esos fragmentos de esos microorganismos son los únicos que van a entrar a secuenciación. Entonces, este protocolo se puede utilizar tanto para detección como para vigilancia en muestras clínicas como en muestras medioambientales, que suelen ser más complejas. Por eso es que es importante siempre definir qué tipo de muestra tenemos, porque para en el caso de enriquecimiento se suele correr por ejemplo, en llamado triplexado, en 3 muestras, y dependiendo de si es muy compleja, como puede ser aguas residuales, se suele meter una sola muestra en OnePlex o UnoPlex y a mayor cantidad de lecturas por muestra. Entonces recuerden que conforme mayor complejidad hay en nuestro tipo de muestra, mayor requerimiento de secuenciación necesitamos de nuestro secuenciador. Entonces, por eso es que las lecturas por muestra van creciendo conforme mayormente compleja es esa muestra. Sin embargo, si estamos trabajando con muestras clínicas, como pueden ser hisopados, orina, en ciertos casos sangre, que se considera estéril, un fluido estéril, que no esperamos que haya gran cantidad de microorganismos, pues podemos tener una menor cantidad de lecturas por muestra recomendada, que puede ir entre 1 y 2 millones de lecturas. ¿Vale? Entonces, específicamente estamos hablando de que estos paneles permiten capturar esos varios patógenos al mismo tiempo, dependiendo de lo que queramos contestar. Entonces, si estamos hablando de que queremos identificar un microorganismo respiratorio que nos salió negativo al cultivo, nos salió negativo en la PCR, nos salió negativo en el film array, que ha sido muchos de los casos, entonces hay que movernos hacia secuenciación. Entonces, por eso es la razón que desarrollamos este panel que se llama RPIP o panel de identificación de patógenos respiratorios más identificación de genes de resistencia antimicrobiana. Entonces, es un panel que contiene sondas para capturar 281 patógenos entre bacterias, virus y hongos que suelen estar implicados en infecciones respiratorias, más además los marcadores de resistencia antimicrobiana que pudieran estar asociados. Entonces, este panel captura 281 patógenos más 2100 marcadores RAM. El siguiente panel es un hermano de ese, que es de patógenos respiratorios, este es de patógenos urinarios, se llama UPIP. Entonces funciona exactamente igual, son sondas que capturan, en este caso, 174 patógenos que suelen estar implicados en infecciones genitourinarias y de transmisión sexual, y entre ellos pueden ver hongos, levaduras, virus, parásitos y bacterias. Este panel específicamente captura la mayor cantidad de marcadores de resistencia antimicrobiana, que en este caso son 3.728, y por eso es que también se ha reportado que se usa para la vigilancia de resistencias antimicrobianas a nivel medioambiental. Es decir, este panel se puede correr en muestras medioambientales para solamente capturar los marcadores RAM y reportar los que se hayan encontrado en esa muestra. Este último panel es el que van a conocer, de hecho, en la última sesión de este módulo de webinarios que el INS está creando, porque este panel específicamente se desarrolló para salud pública para detectar y vigilar 66 virus de importancias declarado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es un panel que contiene sondas para capturar esos 66 virus divididos en 8 categorías que pueden ver las categorías como febriles tropicales, virus sanguíneos, virus productores de encefalitis, respiratorios, hemorrágicos, virus entéricos, oncogénicos y finalmente los virus que producen lesiones cutáneas. Entonces, entre paréntesis van a ver que hay que existen algunos números, por ejemplo, y eso corresponde al número de cepas para las cuales se desarrollaron las sondas. Sin embargo, eso no quiere decir que si hay una nueva cepa no la va a detectar. Al contrario, como las sondas son cientos de miles de sondas que se crearon para cubrir el genoma completo, no solamente son regiones, es el genoma completo de cada uno de esos 66 virus, es que podemos identificar nuevas variantes o mutaciones porque es una captura híbrida, es decir, son diferentes regiones cubiertas muchas veces para identificar en caso de que haya una nueva variante y que no haya sido, por ejemplo, identificada por una PCR, se pueda identificar a nivel de secuenciación de siguiente generación. Entonces, esto es algo de lo que van a conocer
en el último webinar que se va a dar por parte del INF. Entonces, para ir avanzando, vamos a ver la última aplicación, que es la detección y la vigilancia de resistencias antimicrobianas. Entonces, este es un tema que se está volviendo cada vez más importante. La OMS lo declaró como una de las 10 principales amenazas mundiales para la salud pública y poco a poco en nuestros países hemos visto cómo cada vez la resistencia a los antimicrobianos ya se vuelve una amenaza que puede ir desde urgente, grave, hasta realmente ya una amenaza a la salud pública. Entonces, estos son solamente algunos de los números que, bueno, están para Estados Unidos, pero habría que ver cómo son los números para nuestros países, en donde justamente se comprueba que de 40 millones de personas que reciben antibióticos para problemas respiratorios, 27 millones de ellos ni siquiera ni siquiera era necesario. Es decir, tomaron los antibióticos sin saber que ese problema respiratorio era de origen bacteriano o fúngico, ¿no? Entonces, eso hace que obviamente pues cada vez los microorganismos vayan presentando mayor resistencia y que se estén volviendo una amenaza. Entonces, ustedes pueden ver como del lado derecho, igual están la mayoría en inglés, pero pues se entiende que muchos de ellos ya son drogoresistentes, algunos múltiples, con múltiple drogoresistencia, como puede ser Pseudomonas aeruginosa, y que, bueno, ustedes ya conocieron en el primer método que es secuenciación de genoma completo. Si tenemos los aislados, podemos hacer esa secuenciación partiendo de ese aislado. ¿Qué es importante? Pues bueno, de este método es que al final de que se hace el ensamblado de los genomas, pues se puede analizar ese genoma para la búsqueda de genes de resistencia, genes de virulencia y todo lo que tenga que ver con replicones de plásmidos, que suelen ser los que mueven los genes de resistencia entre bacterias. Entonces, esta es una app que se desarrolló para el análisis de los datos. Entonces, una vez que ustedes ya tienen los datos crudos de secuenciación, ya pasaron por el genoma ensamblado, se puede analizar mediante esta aplicación, tanto para hongos como bacterias, para reportar contra una base de datos, bueno, no una, de hecho son 5 o 6 bases de datos internacionales que soportan esta aplicación, que bueno, su nombre es SRST2, y que lo que permite es informar todos los genes asociados a virulencia, a resistencia y que se encuentren reportados en las bases de datos. Entonces, no solamente ustedes podrían reportar la identificación de ese microorganismo haciendo la secuenciación del genoma completo, sino además las resistencias porque ya lo filtraron por secuenciación. Sin embargo, el método de enriquecimiento también se puede utilizar para la vigilancia de resistencias. Entonces, ustedes conocieron ya este método en la aplicación anterior, que es la detección, por ejemplo, de enfermedades infecciosas sin la necesidad de cultivo, pero este método también nos permite identificar marcadores asociados a resistencia antimicrobiana. Entonces, ese mismo método nos permite detectar todos los microorganismos en una muestra, que es una muestra clínica que nos requiere el cultivo. Y, por ejemplo, aquí pueden ver un ejemplo de reporte en donde viene una neumonía polimicrobiana, que bueno, se define neumonía polimicrobiana cuando hay varios patógenos involucrados y que fue digamos, un método que permitió dar respuestas en un día, ¿no? Alrededor de 24 horas para identificar qué patógeno estaba asociado en esa neumonía y cuáles eran los marcadores de resistencia antimicrobiana, en lugar de esperarnos, por ejemplo, contra un método tradicional que hay que esperar el cultivo y luego esperar las pruebas fenotípicas, que se puede tardar hasta 2 semanas, perdón. Bueno, una secuenciación contra un panel de enriquecimiento, como puede ser RPIP, se tarda 1 o 2 días máximo para dar una respuesta. Entonces, este es un ejemplo de reporte de cómo sale. Pueden ver que está dividido por bacterias, virus, hongos y al final están los marcadores de resistencia antimicrobiana, que es importante que no solamente les va a dar la familia, no solamente les va a decir, por ejemplo, carbapenemasa positivo, no, sino que les va a dar el gen de esa carbapenemasa, ¿no? O sea, por ejemplo, una KPC2. ¿Y por qué eso es importante? Porque, bueno, eso nos lleva a tomar decisiones a nivel, por ejemplo, de tratamiento y cuáles antimicrobianos podrían estar relacionados con esa resistencia. Entonces, básicamente tanto
la secuenciación de genoma completo como la metagenómica de precisión o de enriquecimiento nos permite dar respuestas a nivel de resistencias antimicrobianas. Entonces, este es un ejemplo haciendo vigilancia en aguas residuales. Ya se dan cuenta que, bueno, hacer vigilancia en muestras clínicas es algo que se hace, ya se hace en la mayoría de nuestros países en América Latina, y sin embargo, muchos están queriendo adoptar la vigilancia en aguas residuales. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es poder identificar no solamente microorganismos que estén prevalentes o estén presentes en las aguas de nuestras ciudades, pero además también nos permite vigilar la presencia de marcadores RAM. Entonces, este es un estudio que se hizo en Las Vegas, Nevada, que se hizo durante los primeros casos de COVID-19 en 2020, y lo que los investigadores encontraron es que como los síntomas de COVID podían ser muy similares en aquel entonces contra una neumonía bacteriana, muchos de los médicos prescribieron de manera errónea antibióticos. Entonces, esos antibióticos fueron, pues bueno, obviamente metabolizados, se lanzan hacia el drenaje, y en el drenaje se pueden encontrar marcadores de resistencia. ¿Por qué? Pues precisamente por la toma incorrecta de antimicrobianos. Entonces, este es un paper que está disponible de manera pública, en donde tomaron muestras de aguas residuales recolectadas de manera semanal, utilizaron este panel que les presenté de patógenos respiratorios, en donde no solamente identificaron SARS-CoV-2 y algunos otros, pero también reportaron marcadores de resistencia antimicrobiana. Entonces, lo que ellos hallaron es que en 2020, en el pico de invierno de diciembre, pues encontraron una gran cantidad de marcadores de resistencia antimicrobiana, y que conforme iban pasando los meses y bajaba el pico, se iban eliminando esos marcadores, y luego otra vez que volvió a subir en enero 2021 con el mismo pico de invierno, volvieron a subir esos marcadores de resistencia antimicrobiana. Entonces fue bastante curioso identificar para ellos que la presencia de marcadores RAM en las aguas de la ciudad iba creciendo conforme iba creciendo los casos de SARS-CoV-2, y eso es precisamente, y ellos lo discuten en su paper, que podía ser debido a que la gente estaba tomando antibióticos cuando no debía de tomarlos. Entonces, este es uno de los ejemplos. Entonces, se demuestra cómo precisamente el enriquecimiento dirigido, los paneles de metagenómica de precisión, se pueden utilizar para monitorear todo lo que tenga que ver con resistencia antimicrobiana, tanto en muestras clínicas como en muestras medioambientales. Y finalmente, para ir terminando la presentación, vamos a hablar un poco de la vigilancia de resistencias en Mycobacterium tuberculosis. Esto es algo muy reciente, van a verlo. No el protocolo es reciente, porque en realidad surgió en 2017 en las guías de la Organización Mundial de la Salud, pero se van a dar cuenta que la adopción de la secuenciación para la vigilancia de Mycobacterium tuberculosis es algo que ha ido surgiendo poco a poco en el mundo. Entonces, ustedes conocen perfectamente este flujo de trabajo, que es partir desde el esputo de una persona con tuberculosis, luego entonces hay que hacer el test de PCR. Ese test de PCR pues nos da si es positivo o negativo a una micobacteria tuberculosa, y luego entonces hay que hacer todos los ensayos fenotípicos de drogoresistencia. Entonces, muchos de nuestros países adoptaron los llamados LPA, o los ensayos en línea, sondas en línea, porque tenían, o bueno, a la fecha tienen que estar validando cada uno de los fármacos para hacer estos ensayos. Entonces, hay laboratorios que ya tienen montadas las líneas, los fármacos de primera línea, como puede ser rifampicina y soniazida, y luego hay que agregarle los de segunda línea, y luego entonces agregar también los nuevos de la OMS. Entonces, la secuenciación puede reemplazar estos ensayos fenotípicos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, y muchos saben, que Mycobacterium tuberculosis es ya bastante difícil de manejar, porque no suele crecer, se puede tardar hasta 3 meses, ¿no? En esos 3 meses todavía hay que hacer los ensayos fenotípicos. Bueno, la secuenciación puede reemplazar eso y dar respuestas en 2 a 3 días. ¿Por qué? Porque no nos necesitamos esperar al cultivo. Entonces, este es un protocolo que surgió de una colaboración con esta empresa llamada Genoscreen, que es una empresa francesa.
ellos crearon este protocolo de secuenciación dirigida que no requiere el cultivo. Es decir, partimos del esputo, hacemos la extracción de ácidos nucleicos de ese esputo y esos ácidos nucleicos se amplifican contra 18 regiones que están asociados a los antituberculosos de primera, segunda línea y los nuevos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ustedes los pueden ver aquí como justamente la lista de esos marcadores y que además nos permite genotipar la micobacteria. En caso de que no sea tuberculosa, este método también nos va a permitir identificar si es o no. ¿Por qué? Porque el manejo clínico entre una tuberculosa y una no tuberculosa es totalmente diferente. Y de ahí la resistencia de la micobacteria en caso de ser tuberculosa también se va a reportar, ¿no? Entonces, es un protocolo que es bastante rápido, que se puede entregar resultados en un día, 2 días, dependiendo de la carga de trabajo, y que no requiere el cultivo, que eso es lo más importante. Para mejor noticia, pues la Organización Mundial de la Salud validó este protocolo de Diplex específicamente y el 25 de julio, por eso digo que es muy reciente, el 25 de julio la OMS generó por primera vez una guía de uso de secuenciación para los ambientes clínicos que trabajan con tuberculosis. Entonces, esta guía, la guía va a salir este año, pero esta es una comunicación rápida en donde ya es digamos, un resumen de esta validación del uso de la secuenciación dirigida o targeted NGS y que la OMS lo define como que es precisa, que es rentable dependiendo del contexto, siempre hay que considerar los contextos de cada país, que es aceptable y que sí se puede implementar en condiciones de rutina. Entonces, van a ir viendo en las guías a partir de fin de año hacia el próximo año que la OMS va a ir generando nuevas recomendaciones para adoptar este protocolo de secuenciación de siguiente generación de manera dirigida para que ahora los programas nacionales de tuberculosis de cada país puedan irla adoptando y sepan de estos nuevos cambios para planificar la adopción a nivel de país. Entonces, esto es algo muy reciente. La verdad es que de manera interna en Illumina nos da muchísimo gusto trabajar con GenoScreen porque es un protocolo que se puede correr en cualquiera de las plataformas llamadas de sobremesa, desde la más pequeña hasta, por ejemplo, un MySeq, un NextSeq, y que ya tiene la aprobación de la OMS, que cumplió con los criterios de rendimiento. Ellos lo probaron contra esta lista de los fármacos de primera, segunda línea. Sin embargo, pues se van a dar cuenta que en esta lista, pues hay algunos otros de los marcadores que no están ingresados y eso quiere decir que Diplex puede dar muchísima mayor información que lo que la Organización Mundial de la Salud validó y por eso se pues, está volviendo como uno de los protocolos para la adopción en nuestros países. Entonces, los siguientes pasos de la OMS es que va a generar una plataforma de intercambio de conocimientos, entonces la pueden esperar en los siguientes meses hasta 2024. A fin de año va a salir el catálogo de mutaciones, en donde ya va a venir las nuevas mutaciones de Mycobacterium en tuberculosis o asociación con farmacoresistencia. Van a venir también directrices para nivel de salud pública, cómo ir adoptando la secuenciación y un manual operativo para ir, entrenando un poco al personal que está enfocado en las detecciones de resistencias de tuberculosis, ¿ok? Y bueno, también vayan siguiendo un poco a la OMS porque van a dar seminarios en línea en diferentes regiones, en diferentes idiomas, los van a dar también en español para justamente comentar cómo fue su validación y cómo van a ser las recomendaciones para la adopción de la secuenciación. ¿Sí? Entonces, quiero ir cerrando mi presentación. Entonces, con esto ya ustedes conocen los diferentes métodos. ¿De qué va a depender elegir uno u otro? Bueno, de saber qué estamos buscando. Si nosotros tenemos una muestra aislada de un microorganismo, que puede ser un procariota, un eucariota o también un virus aislado de ADN, y nosotros que sabemos que es conocido, que puede ser sospechoso o que simplemente es desconocido y no lo hemos identificado, lo que corremos es una secuenciación de genoma completo. Mientras tengamos el aislado, hacemos la secuenciación de genoma completo, lo corremos con las aplicaciones bioinformáticas para identificarlo y entonces, si es de nuestro interés, buscar marcadores genéticos que son importantes para nosotros. Sin embargo, si lo que tenemos es una muestra aislada
y queremos identificar, por ejemplo, organismos de ARN, como pueden ser virus de ARN, es algo de lo más conocido, podemos hacer una llamada metatranscriptómica, que recuerdan, vimos ese protocolo en la charla anterior. Si no lo recuerdan, les recomiendo que vayan hacia esa charla, en donde podemos tener ese microorganismo de ARN como conocido, sospechoso o desconocido, pero el mismo método va a permitirnos identificar. Sin embargo, tenemos la otra opción, que si tenemos una muestra primaria, es decir, no lo tenemos cultivado y tenemos microorganismos de ADN o de ARN, y ya sabemos qué estamos buscando, entonces podemos hacer una metagenómica de enriquecimiento. Si ya lo tenemos conocido, es decir, ok, ya sé cuál quiero, entonces podemos hacer una secuenciación dirigida o de amplicones, que es como COVID-19, es decir, yo ya estoy buscando, en este caso es un virus de ARN, tengo los primers que cubren el genoma completo, voy a hacer mi secuenciación de amplicones. Si tengo varios patógenos que quiero identificar en esa muestra primaria, tanto de ADN como de ARN, hago esta metagenómica de enriquecimiento con los paneles, siempre y cuando mis microorganismos que estoy buscando, porque ya sé que son sospechosos, estén dentro de la lista de los paneles. Sin embargo, si estamos lidiando con una muestra primaria compleja en donde tenemos desconocidos, no sabemos qué estamos buscando y la mayoría de nuestros microorganismos son de ADN, hacemos una metagenómica shotgun. Si lo que queremos es dar respuestas a nivel de expresión génica, hacemos esa llamada metatranscriptoma. Entonces, digo, si van surgiendo como dudas, no piense que ninguna duda es básica, la pueden ir haciendo si es que alguno de estos métodos los confunden, y siempre hay alguien, por ejemplo, en El Salvador, que está Capris para ayudarles a entender todos estos métodos y darles a ustedes recomendaciones dependiendo de lo que estén buscando. Entonces, siempre les vamos a preguntar dos cosas: qué tipo de muestra tienen, si es aislada o primaria, qué tipo de organismo están buscando, si es conocido, sospechoso o desconocido, y entonces les ayudamos a tomar las mejores decisiones. ¿Ok? Y bueno, con esto voy terminando. Recuerden que para cada uno de esos métodos en genómica microbiana hay una plataforma recomendada que puede ir desde la más pequeña, que bueno, en este caso no está, es un ISIC, es una muy chiquita, pero el MySeq, por eso lo ponemos al principio, porque es el caballo de batalla. En realidad es el secuenciador que tienen la mayoría de nuestros países, sobre todo en América Latina, porque nos permite correr desde métodos como amplicones, es decir, COVID-19, ¿no? Y que va a ser ese nuevo método que ya va a cambiar de nombre, hasta la secuenciación de genomas completos, por ejemplo, microbianos para la búsqueda de brotes intrahospitalarios, para la búsqueda de resistencias antimicrobianas. Los paneles de enriquecimiento también se pueden correr en un MySeq, y de ahí hacia arriba, conforme van subiendo la complejidad de las aplicaciones, como puede ser una shotgun para el perfil de microbiomas, una metatranscriptómica para entender ese microbioma a nivel funcional, y la multiómica, que es juntar genómica, proteómica, metabolómica, todas las ómicas. Eso ya es requerido mediante un secuenciador de mayor rendimiento, de mayor capacidad, ¿no? Entonces, poco a poco se van a ir como involucrando más en cada una de estas aplicaciones conforme vayan surgiendo los demás webinars que tiene planeado el INF. Entonces, con eso voy cerrando mi presentación. Esta es, digamos, mis 2 centavos. Desde un paper que leí el año pasado, me parece que es de octubre, diciembre, es de fin de año, en donde un grupo de investigadores discuten cómo la mitad, al menos la mitad de las enfermedades infecciosas que nos aquejan a los humanos se pueden ver agravadas por el cambio climático. Entonces, es un artículo bastante bueno en donde discuten cómo virus, bacterias, hongos, parásitos se pueden salir de control conforme cambian los estadios del clima, el aumento de temperatura en las aguas, en los suelos, y que esto también puede aquejar obviamente a los animales, y los animales transmitirlo a los humanos, ¿no? Entonces, se los dejo por si de pronto lo quieren leer. Es un artículo que me gustó muchísimo. Y bueno, les agradezco muchísimo a nombre del equipo de Illumina en América Latina y Caribe. Les agradecemos nuevamente a Inés El Salvador, la doctora Xochitl. Hoy es mi última participación, sin embargo, eso no quiere decir que se acaben los webinars. Sigan atentos con mis colegas que van a estar cerrando los siguientes seminarios. Muchísimas gracias. Abrimos el panel de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, doctora Rodríguez. Sin duda alguna han sido muy enriquecedoras estas conferencias a lo largo de estos tres días miércoles en los que hemos tenido conversaciones con una profundidad bastante deseable para introducirnos a este mundo de la secuenciación genómica, que simplemente nos refleja un futuro muy esperanzador de tener una herramienta poderosa para la vigilancia genómica, para la vigilancia en salud pública, para la vigilancia de las aguas residuales, por ejemplo, como uno de los temas que ha tratado ahora, y quizás como un corolario de ideas a hacer énfasis en que el conocimiento de la secuenciación podría ayudar a identificar patógenos que están vigentes en el momento en el país, a la detección de nuevos patógenos que puedan estar circulando, al monitoreo del comportamiento de la resistencia antimicrobiana de los que ya nos están dando problemas. Y quizás una cosa muy importante que he logrado comprender casi al final de la conferencia es cómo esta herramienta podría ayudarnos a detectar genes asociados a, a las mutaciones por contaminantes, por productos químicos o por tóxicos medioambientales que podrían sin duda estar cambiando el curso de comportamiento de los microorganismos y también de las personas que consumimos del medio ambiente, alimentos, agua, etcétera. De tal modo que hay una infinidad de líneas en las cuales podríamos desarrollar grandes contribuciones a la salud pública de nuestro país con la inversión que ya hemos hecho en la adquisición de secuenciadores y en el futuro próximo hacer inversiones subsecuentes de reactivos e insumos que nos puedan ayudar a leer estas conductas de los microorganismos, particularmente de aquellos que nos causan enfermedades con gran carga de morbilidad y de mortalidad para el país. Hay entonces un futuro muy prometedor al respecto. Quiero leer algunas opiniones. Felicidades, es una conferencia de mucha importancia y muy vital para el manejo de nuestros pacientes, ya que al tener esta secuenciación sabríamos las resistencias específicas de los antimicrobianos. Excelente ponencia. Además del equipo de secuenciación, ¿qué otros elementos requieren los laboratorios hospitalarios, insumos y personal entrenado para implementar esta técnica? Sí, en realidad esa es muy buena pregunta. Además de del secuenciador, sí hay otras plataformas de laboratorio que suelen ser necesarias, pero suelen ser o sea, se pueden encontrar muy fácil, como puede ser un termociclador, PCR punto final, un analizador de fragmentos, que eso es de hecho bastante importante porque el analizador de fragmentos nos permite identificar qué tan buena calidad tiene la genoteca antes de entrar al secuenciador. Entonces, el analizador casi siempre es necesario para estos protocolos. Interesante, hay mucha gente que está interesada en conocer mucho más detalles del proyecto del instituto y preguntan, doctora Sandoval, ¿podría ampliarnos a todos cómo vamos en secuenciación en nuestro laboratorio? ¿Hacia dónde vamos en secuenciación? Pues bueno, es una alegría, como hemos dicho desde un inicio de estas conferencias, que para nosotros decir que ya hay un secuenciador funcionando, que ya estamos haciendo la tercera secuenciación de SARS-CoV-2 y que estamos secuenciando dengue, son los primeros pasos para poder poner en firme el proyecto, pero vamos con la adquisición de este último secuenciador del que ya hemos hablado en las primeras conferencias, que es de una tecnología de mayor avanzada, con mayores capacidades, a enfocarnos en la detección de mutaciones que nos puedan ayudar a optimizar los manejos de cáncer. Probablemente comencemos con mama o linfomas. Todo depende de cómo querramos enfocarlo desde la cabeza del Ministerio de Salud. Pero nuestra idea es tener tres grandes vertientes. Contribuir a la vigilancia genómica de las enfermedades de los agentes infecciosos que más nos aquejan priorizadamente. Dos, hacer tipificación genómica de cánceres priorizados también y tipificación de genómica de enfermedades prevalentes tales como la enfermedad renal, la hipertensión arterial,
la diabetes y probablemente la preeclampsia en el caso de las mujeres. Preguntan también, ¿tiene experiencia en vigilancia genómica en rubiola congénita? Preguntan, doctora Rodríguez. En realidad va a depender totalmente de cómo puedan ustedes hacer ese aislado de rubiola, porque en realidad recuerden que nosotros partimos del ácido nucleico. Entonces, si ustedes tienen una forma de caracterizar, o más bien, más que caracterizar, tomar esa muestra, no sea de lesiones o no sé, de sangre, en realidad ahí ustedes son los expertos del tipo de muestra. Con el tipo de muestra podemos buscar obtener los ácidos nucleicos y entonces hacer una secuenciación. Y bueno, aquí mi pregunta más bien iría de vuelta, ¿qué les gustaría ver en rubiola congénita, no? O sea, ¿qué les gustaría contestar? Pero de qué se puede hacer, por supuesto que sí. Es interesante la pregunta porque tenemos mucho que aprender sobre estas enfermedades que causan un gran impacto en los recién nacidos. Hay una pregunta aquí de un experto en salud medioambiental que dice, excelente ponencia en un tema muy interesante. Aparte de todos los equipos, métodos y personal que se necesita en el laboratorio, ¿qué otros elementos se deben considerar para realizar una vigilancia? Me refiero a elementos fuera del laboratorio, como personal que toma la muestra, técnicas eh, de muestreo y otros aspectos que se requieren. Sí, en realidad la vigilancia se hace en los laboratorios que una vez que tienen el secuenciador, a ellos les mandan solamente las muestras, ya sea de PCR positiva, en algunos casos fue negativa y no la pudo identificar los primers. Entonces, fuera de eso, la vigilancia ocurre más bien dentro del laboratorio. Todo lo demás que ocurra afuera es como, digamos, un laboratorio privado tomando las muestras de PCR, no sé, o parte del equipo, no sé, de gobierno que va y las toma a los hogares, pero el laboratorio haciendo la vigilancia está dentro de un instituto, como en este caso puede ser el INS, que tiene su laboratorio de vigilancia, ¿no? Entonces, fuera de eso, ¿qué otra cosa se necesita? Y no me dejará mentir la doctora Xochitl, el entrenamiento en la interpretación de datos. Así es. Entonces, siempre me gusta hacer hincapié en eso, tomar cursos de bioinformática para el análisis secundario y terciario de esos datos es lo que, es lo que cambia todo, ¿no? Tal cual. Sin duda alguna. Hay una pregunta aquí, doctora, muchas gracias. En los casos de estudios de resistencia bacteriana, ¿trabajar con aislados en cultivos bacterianos podría facilitar el estudio de WGS? Sí, de hecho, ese es el tipo de muestra que se necesita para la vigilancia de resistencias. El aislado y se hace la secuenciación de genoma completo y luego entonces ya se hace el análisis bioinformático para entregar esos marcadores RAM. Muchas gracias, doctora. Hay una última pregunta que yo quiero dejar en el ambiente con una respuesta suya para tener como un resumen, digamos. ¿Cuál es el papel de la secuenciación genómica, por ejemplo, de la Salmonella typhi en la detección y control de la multiresistencia a los antibióticos? Doctora. Pues en realidad entra dentro de los casos de secuenciación de genoma completo. Si ustedes tienen las salmonelas ya aisladas, funciona exactamente igual. Se hace la extracción de los ácidos nucleicos y se puede hacer la secuenciación del genoma completo y después con el filtrado de esos datos crudos entregar los marcadores de resistencia antimicrobiana. Porque Salmonella typhi de hecho es una de las más estudiadas a nivel de resistencias. Entonces ya hay muchas bases de datos que nos permiten entregar esos marcadores RAM publicados por muchísimos otros laboratorios en el mundo. Gracias a todos los asistentes. Gracias y Adelante. pues, no se pierdan los siguientes seminarios. Gracias, doctora Xochitl, un gusto. Un gusto y buenas tardes a todos. Les esperamos el próximo miércoles.